Saludos compañeros y profesor de la materia. Mi nombre es María Fernanda Valles y mi compañera, la ingeniero Diana Loaiza y yo, hemos decidido en esta oportunidad realizar una simulación para despropanizar un gas natural mediante un proceso de refrigeración para obtener metano como materia prima. Y esto lo vamos a representar en el simulador HYSYS. Este proyecto, que busca despropanizar el gas natural a través de un proceso que inicia separando los componentes de una mezcla de dos gases para luego pasar a un proceso de refrigeración mediante una licuación y evaporación de algunos componentes del mismo gas natural, nos permitirá analizar las variables del proceso y así garantizar un ahorro de recursos y eventualmente una optimización del mismo. ¿Por qué realizamos este proyecto? El gas licuado en el Perú es el que se utiliza en las cocinas domésticas y se vende como materia prima muy barata, por lo que la empresa petroquímica de ese país desea obtener etano para así transformarlo a polímeros, puesto que esto puede venderse a un mayor costo. El gas natural licuado es un gas rico en metano y el proceso de licuefacción se realiza para reducir el volumen del mismo hasta 600 veces, para lo que se le lleva a una temperatura aproximada de 170 grados Celsius. Y para este proceso de licuefacción se hacen tres procedimientos. El primero es la deshidratación, que es la eliminación de la humedad. Seguidamente, el tratamiento de endulzamiento, que busca eliminar las impurezas como azufre o CO2. Y como un paso opcional en esta fase, tenemos la recuperación de ese azufre. Esto dependerá de las ganancias y los costos de ese proceso. Pero al final se hace un circuito de refrigeración y almacenamiento. Como hemos venido haciendo en el transcurso de la materia, sabemos que debemos contar con unos datos de las corrientes de entrada que vayamos a utilizar y que vayamos a ingresar en el simulador. En este caso nos están dando la temperatura a la que entran ambas corrientes, tenemos las presiones, tenemos el flujo molar y la composición de cada una de las corrientes que vamos a ingresar en la parte inicial de nuestra simulación, que se los va a explicar mi compañera. Y con estos valores nosotros vamos a arrancar esa simulación. Adicionalmente, ya tenemos los datos de ingreso al simulador. Nosotros contamos con un diagrama de simulación para entrar al sistema. En este diagrama que tenemos en la pantalla, podemos ver cómo ambas corrientes de entrada, con diferentes composiciones como vimos anteriormente en la tabla, ellas van a ser mezcladas en un mixer. Luego serán llevadas a un separador que los separará por fases. La parte de vapor será llevada a un intercambiador de calor, el que va hacia arriba, en donde su temperatura se va a reducir por el calentamiento de una corriente del proceso, y dicha corriente será enfriada en un cooler que tenemos ahí para después ser separada adicionalmente. En este separador que tenemos, que es en la parte de arriba, se va a producir un fondo rico en hidrocarburos y también una corriente de vapor, la cual nos va a servir como corriente de enfriamiento. En la parte que se produce gas metano, que es en la parte del medio, en esa parte nosotros debemos garantizar que ese gas no va a formar líquido en tuberías, por lo que debe ser llevado a una temperatura de 10 grados Fahrenheit y una presión de 800 psi. Para hacer esto, nosotros le vamos a emplear la función de balance de materiales, que es la parte cuadradita que vemos en el centro de color verde. Por otro lado, en la parte inicial que hicimos la separación de fases, ese nos va a producir un fondo en el que van a estar mezclados distintos componentes de los gases, y esos van a ser llevados finalmente a un mixer y posteriormente llevados a una columna de destilación, que es la que vemos al final del diagrama, en donde ahí realizaremos la despropanización.
los dejo con mi compañera para que les explique cómo realizamos esta simulación en el Aspen HYSYS. Hasta luego. Saludos, soy la ingeniero Diana Patricia Loaiza. Pues dando seguimiento a la presentación, explicaré la simulación de un proceso de despropanización de un gas natural en HYSYS. En este caso, se modela una planta de refrigeración de gas dulce con un separador de entrada, un intercambiador de calor gas-gas, un enfriador, un separador de baja temperatura y una columna despropanizadora. En la simulación, una corriente de gas natural que contiene los compuestos que pudimos ver en la tabla, ¿no? La cromatografía, se procesan en un sistema de refrigeración para eliminar los hidrocarburos más pesados. El gas seco y pobre que se produzca cumplirá una especificación de un punto de rocío de hidrocarburos para gaseoductos. Los líquidos extraídos del gas rico se procesarán en una columna despropanizadora, obteniéndose un producto líquido con un contenido de propano especificado. Primeramente, ¿no?, se combinan dos alimentaciones en un mezclador, es decir, la corriente de alimentación combinada en el mezclador entra en un separador de entrada que elimina estos líquidos libres. El gas que sale del separador se introduce en el intercambiador gas-gas, donde es enfriado por un gas refrigerado. Este gas refrigerado es introducido en el enfriador, donde, valga la redundancia, pues se enfría aún más por este intercambio con propano en evaporación, que está representado en el diagrama como C3 duty, que es esa corriente. En el enfriador está pues modelado mediante una operación de enfriamiento. Se condensan suficientes hidrocarburos más pesados para que el gas de venta final cumpla con una especificación de punto de rocío del gasoducto. La corriente fría se separa en un separador de baja temperatura, o LTS, y el gas seco y frío del LTS se devuelve al intercambiador gas-gas y luego a ventas, ¿ok? Mientras que los líquidos condensados en el separador de baja temperatura se mezclan con los líquidos libres del separador de entrada. Estos líquidos son procesados en una columna despropanizadora para producir un producto de fondo con bajo contenido en propano. Entonces, en primer lugar, pues debemos seleccionar el paquete termodinámico con el que se trabajará. En este caso, Penn Robinson, pues es ampliamente utilizado en este simulador debido a su versatilidad y precisión para modelar los sistemas de hidrocarburos y gases. De hecho, como dato importante, fue desarrollado en este tipo de simulador para proporcionar predicciones razonablemente más precisas cerca del punto crítico. Luego se deben ingresar los valores de la cromatografía del gas. En este caso se está trabajando con dos corrientes de alimentación. Para cada una se debe ingresar la composición y las condiciones, ¿ok? Ahora bien, agregaremos un mix, ¿ok? Se agrega un mix para asegurarnos que la mezcla sea homogénea. Configuramos todos los datos de entrada y salida del mismo. Luego fue agregado un separador, ingresando toda la data necesaria. Luego un intercambiador de calor. Y en este momento, donde se está ingresando la data del intercambiador de calor, no se tiene más corriente para el mismo. Entonces debemos agregar también un condensador. El delta de presión acá será de 0. Entonces luego agregaremos un segundo separador y volvemos al intercambiador para asegurarnos que en el Shell Side Inlet seleccionemos el Set Vapor y que el gas que salga, obviamente el gas que saldrá, será rico en metano. Ahora vamos a la pestaña de Parameters y colocamos un delta de presión de 10. Y en otra pestaña, que es la de especificaciones, agregamos otro grado de libertad y cambiamos las especificaciones dando clic en Worksheet y agregamos la temperatura. En este punto
Para garantizar que el gas metano no forme líquidos en las tuberías, aprovechamos su punto de rocío con la herramienta de balance. ¿Ok? Necesitamos también la opción de ajuste, debido a que la temperatura del gas metano depende de la temperatura del aire frío, quedando lista pues esta corriente de metano. Ahora necesitaremos otro mix para lo que son los fondos, y de igual forma el delta P en este apartado será de 0. Por último, una columna de destilación trabajando con una corriente de 10 platos, y la alimentación será por el plato número 5. Bien, trabajamos con una presión de 205 pSI y con unas temperaturas de 40 y 200 grados Fahrenheit para el reboiler. La despropanización, recordemos que se aprovecha del punto de rocío del propano, y así pues ya quedaría lista lo que es la simulación. Entonces, acá vemos que las composiciones de salida, ¿no?, de nuestros productos, acá tenemos una tabla de resultados, vemos como el propano quedó en 0.02, que era el objetivo de la simulación. Es decir, básicamente, aprovechando el punto de rocío del propano, se realiza esta separación. A través del modelamiento y simulación en HYSYS, se ha pues demostrado que el proceso de despropanización del gas natural es viable mediante métodos de separación y enriquecimiento en condiciones de refrigeración controladas. Y el diseño del proceso permitió alcanzar variables operativas optimizadas, logrando una reducción significativa en el consumo energético mediante la reutilización del propano del gas natural como fluido refrigerante. Estas son las corrientes de salida que encontramos. La primera corriente, ¿no?, es muy rica en metano y tiene un valor agregado pues que en lugar de ser utilizado solo como combustible, a partir de la destilación se obtuvo una corriente de hidrocarburos más pues, pesados que pueden convertirse en combustibles. Por otro lado, el destilado, tenemos una mezcla rica en etano y propano, agregando una destilación adicional, pues se permite tener como materia prima para procesos de polímeros, por lo que el proceso es viable. Además de, como podemos ver en el diagrama, se está utilizando, ¿no?, su propia energía, lo cual supone un ahorro energéticamente hablando, es un ahorro significativo, importante, aunado que contribuye a evitar la contaminación ambiental. Entonces, el proceso es relativamente sencillo, con una materia prima de bajo costo y que tienen 3 corrientes que pueden ser negociadas a un mayor costo, además de garantizar un ahorro energético y una optimización del proyecto. Finalmente, pues mediante el proceso de modelamiento y simulación en HYSYS, se ha demostrado que se puede despropanizar el gas natural mediante separación y enriquecimiento del gas natural en un proceso de refrigeración, donde se consiguieron pues alcanzar variables optimizadas, ahorrando energía mediante el uso del mismo gas natural en la refrigeración y contribuyendo así a proteger lo que es el medio ambiente y dándole un valor agregado a esta materia prima para su uso en procesos industriales con polímeros. Gracias por su atención.